en la institución, refiriéndose en este caso a la Contraloría, ya que el problema no es solamente Celi, sino que se Muchas construyó una gracias, señor estructura de presidente, corrupción. En este momento legisladores, interviene el diputados. Un asambleísta saludo muy Juan especial Cristóbal al pueblo Lloret. ecuatoriano. Quiero empezar saludando, señor presidente, que este pleno pase de la pirotecnia, de las ruedas de prensa, a las acciones. Quiero empezar saludando, señor presidente, que este pleno pase de los dimes y diretes en Twitter y en oficios a las concreciones, señor presidente. Es necesario también, señor presidente, circunscribirse a los debates, a los puntos del orden del día. He visto que algunos legisladores han aprovechado este espacio para hablar de otros temas. Yo voy a hablar específicamente del punto del orden del día, que tiene que ver con el caso del ex ministro Ortiz, del caso de juicio político, y su solicitud de archivo. Pero esta solicitud de archivo, señor presidente y colegas legisladores, pasa primero por el ámbito de la legalidad y en el sentido del estricto debido proceso. Y el debido proceso parte desde la calificación del Consejo de Administración Legislativa, se aboca conocimiento, se notifica a las partes y precisamente en este caso del señor Ortiz, eso ya ocurrió y ocurrió el 13 de mayo, en la medida en la cual se daba la transición hacia la nueva asamblea, pero ya estaba abocado conocimiento. Y el 28 de mayo concluían los plazos para poder entregar las pruebas de descargo. Y por lo tanto, la comisión de fiscalización en ese cambio entre la anterior asamblea y la nueva, lamentablemente no siguió con ese trámite. Y por el contrario, por la falta oportuna de información o por lo que haya pasado en su momento, lamentablemente esos plazos habrían precluido, señor presidente. Ese es un primer argumento jurídico legal que yo lo quiero centrar en este debate. Y eso lo sabíamos desde un principio. Por lo tanto, cabía el archivo de ese proceso de fiscalización. Pero hay un segundo elemento, señor presidente y colegas legisladores, que es incluso más importante también que el primero que lo acabo de señalar, y que tiene que ver con la legitimidad activa de las partes, de los proponentes del juicio político, que también sabíamos, el Pleno de la Asamblea Nacional, que los ex colegas legisladores, tanto Denise Marín como Mercedes Serrano, ya no son asambleístas de la República. Por lo tanto, no cabía avanzar en el proceso de juicio político al señor René Ortiz. Eso lo sabíamos, señor presidente. Mientras empezaron a dar las vueltas, a dilatar los temas, de la comisión de fiscalización decían que habían o han hecho una proeza. La proeza no es de la comisión de fiscalización. Y yo sí debo reconocer, digamos, la valentía y la entereza de los compañeros de la Revolución Ciudadana y de alguna otra colega legisladora también, que lograron un cambio del orden del día para poder colocar el juicio político al señor Celi y poderle ubicar el cascabel al gato, señor presidente. Pero la proeza más bien vino de la indignación social, de la reacción popular, que a través de diferentes medios se manifestaron en contra de esta asamblea, pero sobre todo en contra de una decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional el día 25, el viernes anterior, una decisión ilegal, viciada, por lo que acabo de relatar hace un momento. Y yo lamento como el que más, señor presidente encargado de la sesión, la ausencia de debate. Lamentablemente se sometió a votación de manera directa sin que exista el debate pertinente, porque estos elementos los podíamos haber señalado. Yo pedí la palabra precisamente para que se pueda dar paso a ese archivo del juicio político, porque eso es lo que cabía en su momento por los elementos que les acabo de dar, que son elementos legales. En ninguna parte de la legislación se establece que se puede cambiar de proponente porque ya no está la legitimidad activa del proponente, señor presidente. Entonces, lo que hicieron el día viernes es un grave error que le puso en entredicho a la Asamblea Nacional. Pero ¿quiénes nos llevaron a ese grave error? Más allá de la propuesta de un legislador, pero también hubo un error que fue inducido por los miembros de la comisión con el informe que se dio lectura, señor presidente. El informe según el oficio 2021-2023-001, en el cual le plantea a la Asamblea Nacional que tienen que cambiar de proponente del juicio político.
cuando bajo ningún argumento jurídico cabe aquello. Por lo tanto, las decisiones de la Asamblea Nacional tienen que estar investidas de legalidad. No se puede, presidente y colegas legisladores, iniciar un nuevo periodo legislativo imponiendo las decisiones equivocadas a más por la fuerza de los votos, mas no por la fuerza de la razón. Eso es un error, presidente. Y el país también necesita un baño de verdad, porque una cosa es lo que se dice a las cámaras, se rasgan las vestiduras, se dan golpes de pecho, pero otra cosa es lo que recomiendan por escrito, y el pueblo ecuatoriano tiene que conocerlo. Ya se ha dado lectura, por eso no voy a dar lectura al oficio que recomendaba la Comisión de Fiscalización. Y señor presidente, termino haciendo unas dos reflexiones finales. Aquí no estamos para lanzarnos flores, presidente, o para armar proezas. Estamos para cumplir con el mandato que nos dio nuestro pueblo ecuatoriano, que es legislar y fiscalizar, y poner en el lugar que les corresponde a esos verdaderos corruptos, como es el caso del señor Celi. Pero también nos deja una lección el direccionamiento y el manejo de la sesión del día viernes 25, que es muy clara. No esperen, colegas legisladores y señor presidente, flores cuando hagan los aciertos en la Asamblea Nacional, pero sí los errores, el pueblo ecuatoriano por esos errores nos sepultará, señor presidente. Cuidado, cuidado, presidente y colegas legisladores, con esas votaciones como la del CIADI, que no se defiende la institucionalidad y el interés del pueblo ecuatoriano, terminamos caminando a una asamblea nuevamente del 2%. Por eso espero, y con esto termino, señor presidente, por eso espero que esos juicios políticos que Tiene un siguen minuto, señor reposando, y lo asambleísta. digo públicamente, con esto termino, señor presidente, lo digo públicamente a los 137 asambleístas y al pueblo ecuatoriano, esos 5 juicios políticos al señor Richard Martínez siguen estando en el escritorio de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, y por lo tanto le insto públicamente para que se puedan remitir esos procesos de fiscalización de manera inmediata y así cumplir con ese rol que nos exige el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores.